Buenas tardes. El día de hoy, junto con mis compañeros, explicaremos un poco sobre la gestión de proyectos, comenzando yo a explicar un poco los conceptos básicos de la gestión de proyectos. Como número uno tenemos las tareas. Las tareas son actividades específicas que tienen un inicio y un final definidos. Estas actividades están interconectadas a lo largo del tiempo y su finalización es crucial para el avance del proyecto. Como segundo tenemos los hitos. Los hitos son eventos claves dentro del cronograma del proyecto que no tienen duración propia, pero son fundamentales para medir el progreso. Actúan como puntos de control que permiten que se pueda evaluar, que los equipos se puedan evaluar si se están cumpliendo los objetivos en momentos críticos. Como tercero están los recursos. Los recursos abarcan todos los elementos necesarios para llevar a cabo las tareas del proyecto. Esto incluye el personal, el equipo técnico y los materiales requeridos. Como cuatro está elaborar un plan de gestión de riesgos. Los riesgos pueden amenazar rápidamente el proyecto, incluso a la propia empresa. Por ello, es esencial que los planes de gestión del proyecto incluyan medidas detalladas para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos. Como 5 está examinar los éxitos. Reflexiona sobre los éxitos del proyecto y destaca los elementos esenciales que llevan a obtener resultados favorables. También es fundamental registrar las lecciones aprendidas, ya que esto ayuda a seguir así, a poder mejorando poco a poco y ir por el camino bueno. Como 6 está el presupuesto. Se refiere a la proyección financiera del proyecto que incluye los costos de recursos, herramientas, materiales y cualquier otro gasto requerido. Como 7 está el coste. El alcance y el plazo son los tres pilares que determinan el éxito o el fracaso de un proyecto. De estos tres elementos, el coste tiende a ser el más crítico para todos los interesados. Es esencial implementar métodos precisos para la estimación de costes. Como 8 está la calidad. Desde el comienzo, un proyecto triunfante define de manera precisa los estándares de calidad que se pueden lograr, considerando las restricciones de tiempo y presupuesto previamente acordadas. Esos serían de los conceptos para mí que son los más importantes. Siguiendo sería la estimación de proyectos. La gestión de proyectos es una disciplina clave para la integración de componentes diversos de un proyecto con el fin de alcanzar objetivos específicos. Se origina en campos como la ingeniería, en general la ingeniería civil, la ingeniería en sistemas y en los ministerios de defensa. La gestión de proyectos ha evolucionado desde el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos en 1860. Dos de los pioneros más importantes de la gestión de proyectos son Frederick Taylor y Henry Gatt, quienes construyeron la eficiencia y planificación. Es un proceso esencial en la gestión de proyectos que permite anticipar los recursos, el tiempo y los costos necesarios para completar exitosamente un proyecto. El objetivo es tener una visión clara de lo que implica el proyecto y a lo que se quiere llegar con este proyecto. Para lograr una estimación precisa se puede emplear diferentes métodos. Uno de ellos es el análisis de puntos de función, que resulta útil en proyectos de desarrollo de software y permite calcular el esfuerzo en función de características específicas del producto. La estimación también ayuda a identificar riesgos y anticipar puntos críticos donde podrían aparecer problemas. Eso permite al gestor de proyectos establecer márgenes adicionales de tiempo y presupuesto. También están los principios básicos de la estimación en administración de proyectos. La definición clara del alcance. Es esencial comprender los límites y objetivos de un proyecto para evitar confusiones y asegurar una estimación precisa. Como segundo está descomponer las tareas. Dividir el proyecto en tareas más pequeñas facilita el cálculo específico de tiempo y recursos. Se utiliza una estructura de desglose del trabajo, ayuda a visualizar todas las actividades necesarias y a asignar responsabilidades de manera efectiva. La revisión continua y ajuste. A medida que el proyecto avanza, es fundamental actualizar la estimación con una nueva información. Esto permite una mejor adaptación a los cambios y a la realidad emergentes del proyecto.
Prevenir riesgos, identificar y prever posibles problemas que puedan impactar la estimación es esencial. Esto permite establecer un margen del tiempo y el presupuesto que consideran imprevistos, asegurando que el proyecto se mantenga dentro de los límites establecidos. Los métodos de estimación adecuados. Elegir técnicas de estimación que se adapten al tipo de proyecto es clave. Métodos como la estimación análoga, donde se utilizan datos de proyectos anteriores, la estimación paramétrica, que se basa en relaciones matemáticas, o la estimación de 3 puntos, que considera diferentes escenarios. Están las ventajas de la estimación en un proyecto. Sería la estimación permite una mejor asignación de recursos, optimizando el tiempo y el presupuesto disponible. Así que una de las ventajas sería la comunicación afectiva y el manejo de expectativas, ya que son bastante clave en cualquier proyecto. La minimización de riesgos es una de las ventajas más importantes que yo considero, porque, como ya he dicho, asegurar riesgos en un proyecto hace que el proyecto pueda salir adelante en ambas partes, tanto como la persona que realiza el proyecto como el cliente final. Se puede identificar problemas potenciales antes de que surjan, lo que permite elaborar un plan de riesgo. La facilitación del aprendizaje y mejora continua. Las estimaciones son útiles porque permiten comparar lo que se espera con lo que realmente sucedió. Esto ayuda a los equipos a aprender de sus experiencias, mejorando así la precisión en futuras estimaciones. La optimización de la planificación y la gestión de recursos. La estimación ofrece un marco claro sobre el tiempo, el dinero y el personal que necesitará el proyecto. La optimización en la toma de decisiones en proyectos. Tener estimaciones precisas permite a los gerentes analizar los cambios en el proyecto, son factibles o se podrían impactar en los recursos asignados. La identificación de dependencias. Como última ventaja estaría la identificación de dependencias. Las estimaciones son fundamentales para detectar las interdependencias entre diversas tareas, comprender cómo una actividad influye en otra, en especial para una planificación efectiva, asegurando que el trabajo se ejecute en el orden adecuado y evitando obstáculos en el proceso. Sobre la estimación, y de mi parte sería esto, y siendo mis compañeros explicarán un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Continuando con el tema de la estimación en gestión de proyectos, yo voy a explicar sobre algunas dificultades que también vivimos a la hora de la estimación de un proyecto. La estimación es crucial en la gestión de proyectos, pero también implica desafíos y técnicas específicas para tiempos y costos. Empezamos con las dificultades en la estimación. La primera es que tenemos información limitada. La falta de recursos precisos puede llevar a conclusiones incorrectas. La falta de información precisa y completa es una de las dificultades que más nos afectan a la hora de este proceso. La ausencia de dicha información nos puede llevar a conclusiones incorrectas e inexactas. Esto se debe a que es común que los requisitos cambien o que los elementos claves del proyecto aún no estén totalmente definidos. Y a la hora de que los proyectos y a la hora de que los equipos deban confiar en puntos de referencia de la industria o en opiniones de expertos, se puede generar una confusión entre diversas opiniones de los miembros. La segunda es la subestimación de los recursos y el tiempo necesario. En algunos casos, los desarrolladores del proyecto suelen confiarse y asumir que algunas tareas se van a realizar en menos tiempo cuando no es el caso, o invierten menos recursos de los que en verdad se necesitan. Este optimismo en las proyecciones puede resultar en presupuestos insuficientes y plazos incumplidos, afectando a la entrega del dicho proyecto. Como tercer punto tenemos factores externos. Cambios en el mercado o regulaciones pueden alterar los costos. Es importante considerar estos factores y ajustar la estimación de costos en consecuencia.
Entonces, concluimos que es muy clave estar pendientes de los cambios y actualizaciones que se den, que nos pueden afectar o incluso beneficiar para cambiar de opinión y planificar de otra forma a la que se tenía pensado inicialmente. Continuamos con más desafíos en la estimación de proyectos. Tenemos también el exceso de confianza en las herramientas. Las herramientas no deben reemplazar el juicio humano en estimaciones. Si bien las herramientas de proyección de cosas son valiosas, deben usarse como una herramienta y no como un sustituto del juicio humano. Los conocimientos y la experiencia humana siguen siendo cruciales para realizar una estimación precisa, ya que estas herramientas pueden convertirse también en una trampa para los gestores de proyecto si no se maneja como se debe y con el equilibrio debido. Como último punto tenemos la falta de participación de las partes interesadas. Es crucial involucrar a todas las partes interesadas en el proceso, ya que puede llevar a una estimación inexacta. Es importante involucrar tanto a patrocinadores de proyectos o expertos en la materia en el proceso de estimación para obtener conocimientos y validar las proyecciones de los costos. Ahora continuamos con las herramientas para la creación de diagramas que ayudan en la estimación de proyectos. Como primera herramienta tenemos Microsoft Project, que ofrece diagramas de Gantt y gestión detallada de tareas y recursos. Microsoft Project es una de las herramientas de gestión de proyectos más reconocidas y completas, ideal para diagramar y planificar todas las fases de un proyecto. Ofrece diversas funcionalidades que permiten a los gestores de proyecto organizar, planificar y realizar un seguimiento detallado de las tareas y recursos necesarios para una etapa. Una de las características más importantes es que nos ofrece Gantt. Continuamos con Lucidchart. Lucidchart es una herramienta de diagramación en línea muy versátil y de muy fácil uso, ideal para equipos que necesitan colaborar y desarrollar estimaciones visuales en tiempo real. Ofrece una variedad de diagramas como diagramas de flujo, mapas mentales y cuadros de estructura de desglose del trabajo, que permiten a los equipos organizar y dividir el trabajo en componentes más manejables. Ahora continuamos con la técnica de estimación del tiempo. Como primer punto tenemos una estimación análoga. Usa proyectos similares anteriores como base para calcular el tiempo. La estimación análoga consiste en revisar proyectos anteriores, como se mencionó, similares y utilizar esta experiencia como base para calcular el tiempo en el proyecto actual. Esta técnica se basa en que si un proyecto similar en el pasado tomó una cierta cantidad de tiempo, el proyecto actual debería necesitar algo comparable. Es ideal para proyectos de características conocidas, aunque es menos precisa en proyectos nuevos o de mayor complejidad. Por ejemplo, si una empresa desarrolló una aplicación similar hace un año o 3 meses, puede usar ese tiempo como referencia para un proyecto nuevo de características iguales. Continuamos con la estimación paramétrica. Utiliza datos específicos y fórmulas para calcular el tiempo necesario basándose en una relación matemática entre variables. Por ejemplo, si se sabe que un desarrollador tarda en promedio 4 horas para completar un módulo de software y el proyecto requiere 20 módulos, entonces la estimación sería de 80 horas. Esta técnica es útil para tareas repetitivas y proyectos con datos confiables y suele ser más precisa que la estimación análoga porque toma en cuenta métricas específicas y medibles. Ahora vamos con la estimación de 3 puntos, que promedia estimaciones optimistas, pesimistas y más probables. La técnica de 3 puntos basada en el método de evaluación y revisión de proyectos utiliza 3 estimaciones diferentes para calcular el tiempo probable. La estimación optimista, el menor tiempo, la estimación pesimista, el mayor tiempo posible, y la estimación más probable, que es el tiempo esperado en condiciones normales. Vamos con más técnicas de estimación de tiempo. Continuamos con el desglose de tareas.
que descompone el proyecto en pequeñas tareas para estimar el tiempo total, lo que facilita la estimación del tiempo de cada una de ellas y permite sumar los tiempos para obtener una estimación global. Esta técnica nos ayuda a visualizar el proyecto de manera detallada y identificar con precisión cuánto tiempo se dedicará a cada actividad. Si un proyecto requiere diseño, desarrollo y pruebas, este método desglosa cada uno de estos aspectos y tareas específicas como crear interfaz, para realizar pruebas de usabilidad, para tener una idea más clara del tiempo total necesario. Y como último punto, vamos con el juicio de expertos. Esta técnica se basa en consultar con expertos que tienen experiencia en proyectos similares, pedirles su opinión sobre el tiempo requerido. Estos expertos suelen considerar factores técnicos, retos específicos y el contexto del proyecto. Aunque es menos precisa que las técnicas matemáticas, el juicio de expertos puede ser útil cuando se trata de un trabajo en algo nuevo o complejo. Sus opiniones suelen enriquecer la perspectiva que tiene el equipo. Para finalizar, vamos con las técnicas de estimación de costo. Como primer punto tenemos la línea base de recursos. Esta calcula costos según recursos necesarios como personal y materiales. Esta técnica suele implicar calcular los costos en función de la línea de base de recursos previamente establecida, como el personal, los materiales, el equipo y otros recursos necesarios. Cada recurso tiene un costo asignado y el total se calcula sumando los costos de todos los recursos requeridos. Por ejemplo, si el proyecto requiere 5 programadores con un costo mensual de $5,000 cada uno durante 3 meses, el costo total de ese recurso sería $75,000. Esta técnica permite un control preciso del presupuesto, especialmente útil en proyectos con estructuras de recursos claras y constantes. Ahora vamos con estimación top-down, que comienza con visión general y distribuye costos en 3 fases principales. Comienza con una visión general del costo del proyecto y luego esta se distribuye entre costo entre las diferentes bases o personas o componentes principales. En lugar de analizar cada tarea en detalle, se calcula un costo global, que luego se desglosa para asignar un presupuesto a cada sección. Este enfoque es útil en etapas iniciales, cuando se necesita una estimación rápida o cuando el presupuesto es fijo, y debe dividirse entre las diferentes componentes del proyecto. Por ejemplo, si un cliente tiene un presupuesto total de $100,000, se podría asignar un 40% al desarrollo, un 30% a la infraestructura y el resto a la prueba del despliegue. Ahora vamos con la estimación ABC, que calcula costos según actividades específicas que generan gastos directos e indirectos. Esta técnica es común en proyectos donde cada actividad puede representar un costo distinto según la cantidad de recursos o esfuerzo que implica. Por ejemplo, un proyecto de fabricación, actividades como la adquisición de materiales, el ensamblaje y el control de calidad también tendrían costos específicos asignados. Esto permite identificar en las áreas que generan mayores costos, facilitando el ajuste del presupuesto en actividades clave. Ya para ir finalizando, vamos con las últimas técnicas avanzadas de estimación de costo. Vamos con el valor ganado, que compara el progreso real con el plan inicial para ajustar estimaciones en tiempo real. Con este método se mide cuánto se ha avanzado en términos de valor económico respecto al presupuesto y el cronograma planeado. Es especialmente útil para evaluar si el proyecto está siguiendo el presupuesto o si necesita de ajustes. Y como último punto, vamos con una estimación de contingencia. Esta agrega porcentaje adicional al presupuesto para cubrir imprevistos. Este porcentaje se baja en el análisis de riesgo del proyecto y suele ser del 5 al 10%, dependiendo de la complejidad y el nivel de incertidumbre. Por ejemplo, un proyecto de construcción, los gestores podrán asignar un 10% adicional al costo como reserva para enfrentar factores inesperados, como aumentar en el costo de los materiales o retrasos de la entrega. Esta técnica ayuda a evitar que los gastos imprevistos pongan en riesgo el éxito financiero del proyecto.
En conclusión, estas técnicas mencionadas en la dicha presentación se utilizan a menudo en combinación para lograr una estimación de costos más completas, permitiendo una mejor planificación financiera y gestión de los recursos en cualquier tipo de proyecto. Muchas gracias por su atención prestada. Saludos cordiales. Mi nombre es Ariel Emanuel Campos Rivas, con un carnet CR24031, y este es el proyecto de investigación manejo de software para microcomputadoras. Como punto número 1 tenemos mencione y defina y explique 5 técnicas para la estimación de esfuerzo personal requerido en administración de proyectos. Como técnica número 1 tenemos la estimación confiable basada en la experiencia previa. Esta técnica hace uso de las experiencias previas de otros proyectos realizados y considera estas para estimar el esfuerzo que el proyecto o una actividad dada en el proyecto requerido. En el caso de que se tengan experiencias previas, se tienen que analizar registros sobre el personal y recursos que se utilizaron en cada tarea. Esta técnica es muy útil en el caso de organizaciones que tienen buenos registros de sus proyectos pasados. Como técnica número 2 tenemos la estimación por analogía con otros proyectos. La estimación por analogía se trata de hacer la comparación sobre el mismo par de proyectos solo en uno que cubre un equipo de trabajo, tiempo o periodo de duración y la complejidad que sobresale. Como técnica número 3 tenemos el método de estimación Delphi. El método de estimación Delphi se basa en 2 aspectos importantes. Primero, la participación de un grupo de expertos en el que se considerarán todas las opiniones para luego basarse solamente en sus opiniones. Y como segundo, su capacidad de evaluación, que se lleva a cabo de forma anónima y posteriormente durante 3 rondas van ajustando su evaluación en grupo hasta que se llega a un consenso. Este método funciona bastante bien ya que permite esquivar las opiniones pacíficas que pueden existir y poder obtener una buena estimación a partir de los contactos con diferentes personas. Como técnica número 4 tenemos la técnica de los puntos de función. Esta técnica mide el tamaño de un sistema de software en función de las funcionalidades que debe proporcionar, asignando un valor a cada componente, ya sean componentes de entrada, de salida, archivos, etc. Cada punto de función se relaciona con una carga de trabajo asignada, que ayuda a estimar el esfuerzo total requerido en relación con el tamaño del software. Y como última técnica o técnica número 5 tenemos la estimación paramétrica. La estimación paramétrica emplea modelos matemáticos para estimar el esfuerzo de trabajo basado en parámetros específicos del proyecto, como su tamaño o su complejidad. Esta técnica depende de ecuaciones derivadas de datos históricos o características cuantificables, por ejemplo, líneas de código y números de componentes. Pasamos al siguiente punto, que es menciona y defina qué técnicas existen para estimar el tamaño de software en la estimación de proyectos. Como punto número 1 tenemos los puntos de función. La técnica del punto de función mide el tamaño del software en términos de la lógica de usuario. Mide todas las entradas, salidas, consultas, expedientes externos e internos que maneja el sistema. La calificación de complejidad se realiza en cada componente. Como técnica número 2 tenemos las líneas de código. La técnica LOC o líneas de código estima el tamaño del software contando el número total de líneas de código que serán necesarias en el proyecto. Como técnica número 3 tenemos el modelo COCOMO. COCOMO es el modelo de estimación de costos bastante popular que se utiliza para la estimación de proyectos en función de distintos factores, como líneas de código y factores de costo. Basado en la cantidad de código y complejidad, se usa para la evaluación de proyectos en diferentes etapas y complejidad, ya sea bajo, medio y alto. Y como técnica número 4 o técnica final tenemos la estimación del punto de la historia. Esta es una metodología bastante ágil y estima el tamaño del software en función de las complejidades y esfuerzos involucrados en la implementación de cada historia de usuario. El punto de la historia es la métrica relativa del vínculo de la tarea en función de la dificultad y el esfuerzo incurrido. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.